Aquí, entre dos. Estamos aquí entre dos con Fátima Colín. Ella es suboficial de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque el tema que vamos a desarrollar esta semana aquí entre dos es precisamente hablar de los riesgos que implica estar hiperconectados. Fátima, qué gusto saludarte siempre. Muchas gracias por la invitación y vamos a estar aquí hablando un poco de las poblaciones más vulnerables y de este tema de incidentes cibernéticos que a veces minimizamos los riesgos y no maximizamos los peligros a los que estamos expuestos día con día. Así es, Fátima, y primero que nada hemos revisado algunas estadísticas y es impresionante la cantidad de ciudadanas, de personas en este país que estamos hiperconectados, ¿es así? Es correcto, y entre más avanza el tiempo, más personas tenemos acceso a Internet. Aunque sea de un dispositivo, podemos estar conectados la mayoría de la familia, pero la situación aquí es que no tenemos hábitos de higiene digital, no tomamos en cuenta los riesgos, las vulnerabilidades o los peligros a los que nos podemos enfrentar en el mundo virtual. ¿Y cuáles son estos hábitos de higiene digital? La verdad que es la primera vez que escucho este término. Dentro de ellos es tener responsabilidad, así como tenemos hábitos alimenticios para tener un buen cuidado, una buena salud. Dentro de la salud integral también se incluye estos hábitos digitales, responsabilidad, valores, tener buen manejo, tener la atención a lo que estamos descargando, a lo que estamos involucrando en nuestro día con día dentro de nuestros dispositivos, hacer buen uso del mundo virtual. Así es, porque algo que también llama la atención es que vemos una gran cantidad de niños, de niñas, prácticamente conectados al celular o al iPad o a lo que sea, incluso ahí junto a los padres, pero están como solos o solas, ¿no? Es correcto. El uso que le hemos dado a los dispositivos últimamente, pues le hemos sumado hemos dado mucha responsabilidad o mucha importancia y no tenemos, como ya lo mencionábamos, el cuidado que deberíamos de. A veces pensamos que porque es un dispositivo, porque la cuenta fue creada desde un correo personal, a veces porque pensamos que estamos haciendo uso dentro de nuestra propia casa, pues estamos exentos de alguna situación. A comparación o a diferencia de los incidentes físicos, pues aquí no estamos viendo a la persona que nos quiere atacar y se puede disfrazar de diferentes formas para encontrar la vulnerabilidad y poder acercarse a nosotros. Todos somos vulnerables, todos tenemos el acercamiento. En algún momento hemos llegado a hacer uso del mundo virtual para realizar compras, para realizar trámites, incluso para llevar a cabo la educación, escuela a distancia, por ejemplo, y no tomamos en cuenta los peligros de los que estamos siendo víctimas. Posibles víctimas. Así es. Ahora, es importante decir, Fátima, que no se trata de, poner un contexto negativo a la hiperconexión, porque finalmente es el mundo moderno. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sino que no hay que ponerlo totalmente color negro, totalmente ser malo, este ámbito de la tecnología, sino hay que aprender a saber utilizarla. Hay que llevar a cabo los valores, como mencionaba, la responsabilidad y sí, la puntuación en leer términos y condiciones, políticas de uso, ser muy asertivos en nuestra toma de decisiones, porque al momento, un ejemplo, de descargar una aplicación podemos conllevar muchas responsabilidades y a veces queremos responsabilizar a la aplicación o a la plataforma cuando ellos nos están dando de pie a pa. Un ejemplo, las partes o las pautas en las que ellos se hacen responsables, pero en las formas que también nosotros somos responsables. Entonces sí, quedarnos en un punto medio de que sí nos pueden ayudar para encontrar beneficios, desarrollar habilidades, encontrar nuestras propias destrezas, incluso crecer profesionalmente, tener un oficio o un trabajo a lo mejor en línea, lo podemos hacer, pero sí también estamos expuestos a ser víctimas de fraude, de extorsión, de suplantación, de cibergrooming, de ciberbullying y demás incidentes cibernéticos. Y por supuesto que en el transcurso de la semana vamos a ir hablando precisamente de todos estos riesgos que existen al estar hiperconectados. Me gustaría también preguntarte, ¿qué población es la más vulnerable en este momento a sufrir algún tipo de fraude, de suplantación de identidad, en fin? Todas las poblaciones somos vulnerables, sin embargo nos encontramos a los NNA y a los adultos mayores siendo más susceptibles. Algunos por desconocer, en este caso de los adultos mayores, no tener el acercamiento con la tecnología, con los servicios que ofrece esta. A veces se dejan llevar por propuestas atractivas, por enlaces, por páginas que parecieran ser las correctas. El desconocimiento
conocimiento que tienen con ellas, pues los lleva a ser víctimas de algún fraude, por ejemplo. Los NNA, porque piensan que no va a pasar nada, porque ellos tienden a aprender por imitación o por ensayo y error. Y como lo tiene mi amigo, lo tiene mi amiga, lo descargó mi papá, incluso lo tiene mi mamá, pensamos que nunca nos va a suceder nada. Vemos a las personas cercanas ahí y como no sucede esta situación en que te pone en peligro directamente, no lo creemos hasta que lo llegamos a pasar. Así es. Y en el caso de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿cuáles son los principales riesgos que pueden sufrir? Está el incidente del cibergrooming. ¿Qué es qué? El acoso de un adulto hacia un menor a través del mundo virtual, en donde va a utilizar una identidad falsa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a lo mejor caracteriza o llena un perfil que pareciera un perfil perfecto para acechar a la víctima, porque va a contener a lo mejor, valga la redundancia, contenido que le llame la atención o le sea atractivo a la posible víctima. Una identidad falsa, fotos falsas, contenido falso, va a buscar ser su amigo, va a crear un canal de comunicación. Las pautas o puertas, si así lo podemos llamar, por las que va a ingresar esta persona, pudieran ser redes sociales o videojuegos. Es muy fácil crear un perfil, las plataformas no nos cobran por crear un perfil, tampoco nos piden datos con exactitud como datos biométricos para identificarme. Entonces es muy fácil que las personas puedan crear uno o más perfiles y seamos víctimas a través de esta instancia. Cuando se es víctima de cibergrooming, puede haber un pedófilo o un pederasta detrás de esta persona y lo que iba a querer llegar a hacer pues es tener contacto con la persona a lo mejor de manera física. Cuando ya se convierte el delito en algo tangible, en algo concreto, en algo que sí vemos que sí existe, pudiera ser una privación ilegal de la libertad, un abuso sexual de infantes, una explotación infantil, una venta de órganos, que los vuelvan un instrumento de trabajo para un grupo delictivo y que les den propuestas o les den facilidades de adquirir a lo mejor alguna plataforma, algún videojuego, niveles. Por eso muy importante que las madres, los padres o quienes estén al cuidado de las niñas, de los niños y de los adolescentes, pues estén constantemente, pues no, la palabra vigilar no, pero sí estar, digamos, presentes con los hijos y las hijas. Es muy importante que estén monitoreando, que estén revisando los perfiles. Creo, y desde mi punto de vista de civil, le podría mencionar que la comunicación es la mejor herramienta. Así es, Fátima Colín. Aquí entre dos vamos a hablar precisamente de cuáles son los principales delitos, los principales problemas que se pueden presentar para quienes estamos hiperconectados al internet, al mundo virtual, Fátima. Sí me gustaría preguntarte, para contactar a la Policía Cibernética, ¿hay algún número? Sí, ¿Hay alguna página? Hay una página oficial que está en la ssc.com. Ustedes pueden encontrar el micrositio de Policía Cibernética, van a encontrar una pequeña síntesis de cuál es nuestro objetivo, nuestra misión y lo que hacemos. Y también nos pueden contactar a través del correo electrónico que es policia.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx y la línea telefónica que es el 5552 42 51 00, extensión 5086. Nosotros tenemos el contacto con los ciudadanos a través de la línea telefónica y el correo electrónico. Ahí, mediante estos medios, pues se pueden reportar páginas falsas, enlaces, números telefónicos, pueden tener la asesoría si es que llegaran a descargar alguna aplicación y tuvieran alguna modificación en sus dispositivos. A veces pensamos que porque está en el buscador más famoso o en la tienda de aplicaciones, pues es una página o una aplicación buena o verificada. Sin embargo, pueden estar siendo víctimas, incluso ellas, de suplantación de identidad. Y la suplantación de identidad, el fraude y la extorsión entran dentro de los incidentes que más reportan los ciudadanos. ¿Es constante este reporte de incidentes? Sí, todos los días recibimos reportes de la ciudadanía. En algunos ya fueron víctimas, en algunos buscan la atención y la asesoría o el acompañamiento. En algunos casos han depositado cantidades mínimas de 20 pesos, 50 pesos y en otras ha sumado pues la cantidad sí, alto valor, claro. ¿Y quiénes son las principales víctimas de estos delitos? Llegan a ser las personas de la tercera edad e incluso los adultos. Ajá. Así es. Ahora, por ejemplo, en el caso de la suplantación de identidad, ¿es frecuente este incidente? Sí, a veces los cibercriminales, si les podemos llamar así, llegan a utilizar características de las páginas originales para acercarse con la posible víctima. Y a veces no tenemos ese hábito de la lectura o de revisar características en específico o particulares de una
una página. Por ejemplo, cuando vamos a realizar la compra, nada más nos metemos y con que tenga el logo, el color o características muy pequeñas de la institución a la que estamos contactando. Por ejemplo, si es una tienda departamental, con que tenga el nombre o el color, pensamos que es una página correcta. Si nos adjunta un número telefónico, nos adjunta una dirección, a veces no lo tomamos en cuenta y no damos esos 5 minutos, esos 2 minutos para verificar en el buscador más famoso y encontrarnos posibles resultados que nos lleven a tener, por ejemplo, un lote baldío, un número que ya fue reportado, y eso nos ayudaría a tener una mejor toma de decisiones y evitar ser víctimas. Solamente las personas se dejan llevar por lo atractivo, por la facilidad, el poco tiempo de trámite que se puede tener mediante lo virtual, y entonces empiezan a depositar. En algunos casos los bloquean, dejan de contestarle los mensajes o les llega el producto que no solicitaron y son víctimas de algún otro incidente. Oye, Fátima, y aquí entre dos, y luego también se da mucho el caso de supuestos novios virtuales, novias virtuales, ¿no? Que se valen de esta situación para cometer robos a las personas. Sí, a través de las redes sociales, un ejemplo, podrían estar suplantando la identidad de otras personas. A veces, y basta con un mensaje de hola y empezamos a contestar o agregar a este tipo de personas a nuestra lista de contactos en redes sociales. Se empieza a abrir el canal de comunicación, comparten información, dan más información, crece este vínculo y a lo mejor no lo han visto de manera física, no saben si existe, no saben si es un producto de la inteligencia artificial, no sabemos si el contenido que está compartiendo en realidad es de él, y empezamos a generar este sentimiento, ¿no? A veces también se llegan a hacer uso de las plataformas que están hechas para buscar parejas y pensando que es una página o una plataforma que tiene su objetivo muy establecido y que las personas que van a hacer uso de ellas no son malas, pues empezamos a compartir este tipo de información y podemos llegar a ser víctimas, compartiendo, difundiendo contenido, haciendo depósitos para recibir a lo mejor alguna paquetería, porque va a venir, si es del extranjero, tiene que recibir algún paquete aquí en la ciudad, y empezamos a compartir información sensible, los datos personales, un nombre personal, una dirección, un correo electrónico, las redes sociales que entran parte de nuestros datos personales, y eso nos hace vulnerables. Así es, y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó una vez que una amiga me escribió y me dijo, oye, por favor, ¿me puedes recibir estos artículos en tu casa? Estoy fuera, y yo estuve a punto de caer, pero dije, no, mejor le hablo. Es decir, tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Sí, hay que estar muy pendientes porque el cibercriminal va mutando, va cambiando la forma de poder atacar. A lo mejor ya tenemos identificado que en ese momento pues me quisieron causar alguna extorsión, algún fraude, ¿no? Recibiendo este tipo de paqueterías, yo depositando o compartiendo a lo mejor algún dato personal, una INE, por ejemplo, y ya tiene datos personales que me identifican, que me caracterizan. Si en algún momento me pedía la persona que yo depositara para recibir ese producto, quizá iba a cambiar y iba a decir, bueno, ahora tienes que pagar una cantidad más porque ya pasó la aduana, no sé si venía del extranjero, la aduana identificó ciertas características que usted tiene que pagar y pagar y pagar, y va creciendo el incidente. Y sin embargo, los incidentes cibernéticos pues han existido siempre, solamente van cambiando de nombre y la población a la que va dirigida también es diferente el impacto. En este momento, si se pudieran revisar todas las llamadas que reciben la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cuáles son estos incidentes que se presentan con mayor frecuencia, que afectan a las personas a través de las redes sociales o el internet, Fátima? Por ejemplo, de un 100% de las llamadas o de las atenciones que se le da a la ciudadanía, un 50-60% tiene que ver con fraudes, y ahí se involucran todas las modalidades, y un 30% con extorsión y 20% suplantación de identidad. 50, 20, 30 de fraude, suplantación y extorsión. Ahora, es también un hecho, pues, prácticamente cotidiano el hecho de recibir incluso llamadas telefónicas supuestamente del banco, pero además aparece el nombre del banco y resulta que son también motivo de fraude o pueden ser motivo de fraude. ¿Cómo controlar esto, Fátima? Que están suplantando la identidad. En algunos casos, nosotros, dentro de nuestras recomendaciones principales, les decimos que si tienen algún vínculo con la instancia, con el departamento, la institución que les está haciendo la llamada, se dirijan de manera física para tener una aclaración. Los bancos, ellos mismos lo dicen, que no hacen llamadas para solicitar información, para la instalación de alguna aplicación, para el seguimiento a. Sin embargo, las personas que llegan a cometer este tipo de delitos utilizan la metodología de la manipulación. Es como cuando nos hablan por teléfono y nos dicen que tienen secuestrado a un familiar cercano. Entramos en crisis, nuestro cerebro se paraliza y empezamos a contestar o a dar información que ellos nos están solicitando, que ellos desconocían, pero
inconscientemente damos la información y eso sirve para atacarnos ahora. Entonces, cuando nos hablan del banco y nos dicen, ok, tiene un vínculo, obviamente no lo van a decir de manera literal, pero nos empiezan a enganchar y damos la información, y en algunos casos hay personas que incluso han descargado aplicaciones que les piden las personas de los supuestos bancos, y es cuando sustraen sus cantidades monetarias. Lamentablemente, Fátima Colín, por eso importante el que estés aquí entre dos. Mañana, por supuesto, vamos a seguir abordando este tema importante, y sobre todo un tema que lo dejamos pendiente, que es cómo protegemos a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Gracias, Fátima. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Así es. Nos vemos aquí entre dos. Seguimos en esta conversación aquí entre dos con Fátima Colín, suboficial de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Fátima, qué gusto que estés aquí con nosotros, aquí entre dos. Muchas gracias. Aquí continuamos para darle seguimiento a la información, más bien a la difusión de información para que les llegue a toda la comunidad. Así es, importante la difusión de los medios sobre lo que implica estar en la era de la hiperconexión cibernética, de la que no nos vamos a escapar. ¿Estás de acuerdo? No nos vamos a escapar, entonces tenemos que hacer buenos hábitos, buenas medidas de higiene, buenas cosas en el mundo virtual. A veces pensamos que lo hemos hecho siempre así. Sin embargo, hemos tenido acciones que por muy mínimas nos pueden cambiar la vida. Mira, hoy lo vamos a enfocar esta conversación en el cómo protegemos a las niñas, los niños y los adolescentes, Fátima. ¿Cómo le hacemos? Ok, yo siempre menciono que debemos estar monitoreando lo que hacen nuestros pequeños, nuestras pequeñas y los adolescentes. Aunque estén en una etapa de desarrollo difícil, hay que buscar la forma de acercarnos con ellas. La principal estrategia que yo veo es la comunicación. Sí, ayudarnos de las tecnologías, porque también hay herramientas tecnológicas como los controles parentales que nos ayudan a supervisar lo que hacen los chicos, chicas y adolescentes a través del mundo virtual, pero la comunicación y los lazos de confianza siempre van a tener esta apertura a saber más, a saber la contraseña, a saber si tienen redes sociales, porque cuando son NNA a veces no cumplen aún con la edad establecida que te piden las plataformas y tienen perfiles con una edad avanzada, sabiendo que cuando abres un perfil en una red social, pues estás abriendo contenido que a lo mejor aún no eres apto para poder digerir, por así decirlo, o para tener una buena toma de decisiones. Los adultos, en algunos momentos, en algunas ocasiones, damos un dispositivo y les damos la apertura de descarga lo que creas, ¿no? Lo que creas conveniente. Y como ellos están en un proceso de aprendizaje, de toma de decisiones, cambios y demás, pues, ok, descargo esta plataforma, descargo esta aplicación, descargo esta red social y no va a pasar nada, porque no pasa nada. Realmente a veces dicen las personas que si no pasa en las noticias, si no pasa en las novelas, o en las novelas nos cuentan una historia y siempre la terminan con final feliz, en realidad no saben lo que en verdad pasa. Es decir, se minimiza lo que puede estar pasando. Pero aquí hay un tema muy importante y es el hecho de que muchos padres o madres pensamos, bueno, están nuestros hijos en casa, están en su habitación y están en el videojuego o están conectados y ya damos por sentado que están bien. De forma segura. Y eso está un poco mal. No hay que ponerle una calificación, pero sí hay que darle una mayor observación a lo que están haciendo. Si van a estar jugando en línea, pues hay que especificar horarios, no podemos pasarnos todo el tiempo jugando porque podemos estar afectando otras partes de nuestro desarrollo. También debemos hacerlo desde una forma cercana, es decir, si lo van a hacer en la sala, estar viendo con quién están platicando, qué es lo que le están preguntando. Si hay preguntas que no concuerdan con lo que están jugando, pues hay que tomar una iniciativa de bloquear, reportar, incluso denunciar. Pueden denunciar a la propia plataforma. Si ven un perfil, la facilidad que tenemos de crear perfiles a veces nos hace que pensamos que estamos platicando con una niña, un niño o un adolescente de nuestra edad y puede ser una persona totalmente diferente del otro lado. Así es. Entonces, cuando vemos unas preguntas en semáforo color rojo, ¿dónde vives? ¿A qué se dedican tus papás? ¿Quién está contigo? ¿Quién te da para comprar las tarjetas? etc. Son preguntas que nos pueden poner en peligro. Quizá esa persona no quiere ser mi mejor amigo, quiere poder atacarme. Y aunque yo pienso que está del otro lado del mundo, pudiera estar cercano a mi localidad, que se dedique a algún grupo delictivo, pertenezca a algún grupo delictivo o haga venta de una sustancia y yo esté teniendo el acercamiento con esa persona. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, de acuerdo con la experiencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿cuáles son los principales reportes que se tienen sobre incidencias o sobre posibles delitos, específicamente en el caso de la población de niñas, niños
y adolescente. Okay. Nosotros también damos pláticas preventivas y abordamos ciberbullying, cibergrooming y sexting. Dentro del reporte de los cuales sí tenemos o hemos recibido es de ciberbullying, que es el acoso que se da en el mundo virtual, en donde se presenta el tipo de violencia psicológica, pero también se puede mutar o puede cambiar a la violencia física o verbal. Sabemos que el ciberbullying se le da el nombre por el escenario en el que se presenta, que es creciente y que es constante y que genera diferentes consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Son consecuencias que si viéndolo desde el espectador lo podemos identificar a primera vista, pero también pueden ser consecuencias muy discretas que pueden llegar hasta una toma de pensamiento suicida o el posible suicidio. Entonces hay que estar alertas cuando mi hijo hace uso del mundo virtual, si hay cambios de conducta, cognitivos, hay deserción escolar, bajo rendimiento, hay a lo mejor problemas de autoestima, trastornos alimenticios. Eso es un punto, una cuestión en semáforo rojo de que algo está pasando. Si mi hijo cambia sus actitudes, cambia sus rutinas, incluso deja de asistir a lugares, algo está sucediendo. Así es. Hay que preguntarle qué está pasando, quién es su mejor amigo, con quién no se lleva tan bien, a quiénes tiene agregadas en sus redes sociales, qué es lo que comparte, en qué grupos está involucrado, si tiene grupos de aplicaciones de mensajería, qué es lo que comparten, qué es lo que difunden, ella cómo es su rol en ese mundo social. Ahora, hablabas también del sexting, si le puedes explicar al auditorio de qué se trata. Es es la práctica del envío de contenido íntimo, mensajes, fotografías, videos de índole sexual. Este es una actividad, sin embargo, se puede convertir o se convierte en un delito que pudiera ser la pornografía infantil, la trata de personas y el abuso sexual. ¿Es común? Sí, es común porque a veces las personas, esto se presenta más como en adolescencia, primaria alta, quinto, sexto, y secundaria y nivel medio superior. Se llega a presentar, a veces se minimiza las consecuencias que pudieran tener. Desde mi punto de vista, les puedo decir que nada ni nadie te asegura que lo que tú hayas compartido con otra persona se quede solamente con esa persona, porque un mal hábito de higiene de la otra persona pudiera cambiar tu vida. El que no tenga una contraseña en su dispositivo, imaginemos que pierde su celular en el bosque y una persona lo encuentra, con tan solo deslizar la pantalla puede ingresar a la galería, le da a compartir y lo que era tuyo y de esa persona ahora es parte del mundo virtual. Así es, y lo que implica, sobre todo para las personas que son objeto de ese tipo de incidentes o de delitos, ¿no? ¿Sí? Que te expongan públicamente tu cuerpo. El ataque psicológico y la suplantación de identidad, por ejemplo, ¿no? Que creen un perfil en donde se hacen pasar por ti, empiezan a compartir este contenido. Las personas que a lo mejor visiten este tipo de contenidos empiezan a extorsionar, empiezan a causar algún ataque a estas personas, pues lo hace de un gran impacto. Nada más que a veces los adolescentes no toman en cuenta eso, solamente toman en la emoción de pásame tu pack o pásame tu note, que son las palabras con las que coloquialmente llegan a hacerse referencia a los chicos de secundaria o adolescencia para compartir este tipo de contenidos. Entonces es el ciberbullying, el sexting, ¿qué otros incidentes? Y cibergrooming. ¿Ese en qué consiste? Es el acoso de un adulto hacia un menor a través del mundo virtual, que a través de una identidad falsa va a buscar el acercamiento, va a crear un canal de comunicación. Puede haber un pedófilo o un pederasta detrás de esta persona adulta con este perfil y lo que se puede convertir en un incidente físico, en un delito físico también. Por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, una explotación sexual de menores, una venta de órganos, desaparición, una que te convierten en parte de un grupo delictivo que hemos visto. El famoso reclutamiento, ¿no? El famoso reclutamiento que ahorita ha sido muy de tendencia o muy hablado últimamente en los medios de comunicación, de que pues las personas buscan esta forma de acercarse para ofertarles algo atractivo, una cantidad monetaria muy alta. Incluso los chicos, los pequeños de primaria baja se dejan llevar porque te dan diamantes, te dan niveles, te dan otras pautas para otras plataformas. Entonces, mediante los engaños llevan a que una persona de lo digital lleve a conocer a una persona a un lugar físico. Fátima, me gustaría que tú como suboficial de la Policía Cibernética le dijeras
los principales puntos que deben de tomar en cuenta los padres y las madres o las personas cuidadoras para que los niños, las niñas o los adolescentes no sean víctimas de este tipo de incidentes o de delitos a través del Internet? Ok, crear un acompañamiento para descargar una aplicación, leer términos y condiciones, ver las políticas de uso, ver los permisos a los que les vamos a dar a las aplicaciones dentro de nuestros dispositivos, el uso de la cámara, el uso de la ubicación, el uso de la galería, la vinculación de nuestros contactos y también tener un control parental, la comunicación y hacer crecer los lazos afectivos, y también es muy importante estar monitoreando constantemente lo que llegan a hacer. Hemos mencionado que la población vulnerable también son los adultos mayores por el desconocimiento o la falta de acercamiento que tienen con el mundo virtual. Muchos de ellos se rehúsan a utilizar un dispositivo. Sin embargo, pues las actividades que hacemos día con día, incluso los propios apoyos del gobierno y demás, ahora tienen que ver mucho con el vínculo con lo tecnológico, para crear una identificación, un perfil, para dar de alta una cuenta, recibir su apoyo y demás. Entonces tenemos que tener el acercamiento. Nosotros nos hemos tratado de acercar también a través de las diversas pláticas que se dan a las poblaciones vulnerables, decirles cuáles son los incidentes que están presentándose, por ejemplo, de qué manera podemos prevenir. Un ejemplo de incidente pues es el fraude, ¿no? Que a veces queremos realizar la compra de algún producto y como vemos que tiene el color, lo mencionábamos en las cápsulas anteriores, que tiene el color o que tiene el nombre de la tienda, pues le damos clic y empezamos a llenar la información que nos solicita. Nuestros datos personales, que involucra nuestro nombre, nuestro correo electrónico, y hacemos uso de las plataformas por imitación. También los adultos mayores llegan a llevar a cabo este tipo de acciones. No pasa nada, es algo virtual, no me va a salir el cibercriminal y me va a atacar. Sin embargo, sí, el cibercriminal está buscando la forma de poder atacarme. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de la ingeniería social, por ejemplo, que a través de un mensaje, no sé si ustedes tienen de conocimiento que hubo muchas pérdidas de cuentas de aplicaciones de mensajería. A ver, explícanos. Decían, ok, te voy a hacer llegar un regalo, un premio o vas a recibir un paquete de tal aplicación. Lo único que necesitas, pues, que es nada más compartirme los 6 dígitos que se llegaron a través de un SMS. Lo hacen de forma más atractiva, obviamente, y las personas no le ven, pues, el problema, lo comparten y en automático pierden el acceso a su cuenta de mensajería instantánea. Ya sabemos qué aplicación estamos mencionando. Esta, pues, es muy vulnerable. Cuando ya las otras personas tienen dado de alta la aplicación en su otro dispositivo, pues empiezan a extorsionar a otras personas. A lo mejor piden una cantidad monetaria. Dicen, a lo mejor, aquí tuve un problema de salud, tuve un problema con mi banca, tuve un accidente automovilístico, que es lo que nos reportaban las primeras personas, y pues en automático depositaban. ¿Y a quién depositaban? A la persona y la persona adulto mayor, pues por desconocimiento no se dio cuenta que era parte de una estrategia de la ingeniería social, de la manipulación, y que perdió. A veces también desconocen los filtros o los candados de seguridad que nos dan las propias plataformas, como por ejemplo activar la verificación en 2 pasos. Ese es un candado que restringe o que da un poco más de seguridad a nuestras cuentas. Es cansado, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, a veces decimos, ok, nada más entramos a la tienda de aplicaciones, colocamos el nombre de la aplicación, le damos descargar, instalar y aceptar. Son los pasos básicos. Fátima, estas pláticas que mencionas, las dan constantemente, pero ¿dónde las personas adultas mayores que nos estén escuchando pueden acudir a las pláticas que dan ustedes como Policía Cibernética? Ok, nosotros vamos a centros comunitarios, los propios centros comunitarios hacen las gestiones con nosotros. Si pertenecen a un grupo, a una casa del adulto mayor, a los grupos que están abiertos en espacios de encuentros como pilares, que el propio gobierno ha implementado estas estrategias para tenernos informados, ocupados y descubrir nuevas habilidades, podemos encontrar este tipo de información y también incluso lo pueden encontrar desde nuestra plataforma. En el micrositio hacemos a veces pequeñas cápsulas informativas para que les lleguen a las personas la información y no sean víctimas. Por ejemplo, no sé si usted llegó a escuchar del caso de las llamadas telefónicas que se recibían del extranjero. Esa es una modalidad que incluso si a una persona de la tercera edad le llega, quizá conteste y sin tener en cuenta los riesgos a los que se enfrenta, pues haga paso a paso lo que les vayan pidiendo. Si le puedes recordar al auditorio en qué consistieron esas llamadas, cómo se les puso un alto, a ver. Bueno, estas llamadas consistían en que eran de una alada internacional y esta tenía 2 modalidades de fraude. Uno que se llama warning
y el llamar y colgar. Entonces las personas al momento de regresar la llamada pues estaban generando un costo adicional como una alada extranjera. Si bien lo sabemos, antes pasaba así. Y el otro era de por cada vez que tú reacciones, por cada vez que tú comentes a lo mejor algún contenido publicado por alguna plataforma, supuestamente pues te vamos a pagar o te vamos a dar algún beneficio. Fátima, hay quienes dicen que cuando uno recibe una llamada de un número desconocido hay que colgar de inmediato. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir? Si no tenemos ningún vínculo con ese número, casi la mayoría de las personas me atrevería a decir que tenemos agregados a nuestros contactos principales. Si no tenemos ningún vínculo con ese número y aparte es internacional, no hay que agregarlo, porque si no tenemos nuestros filtros de seguridad en nuestras plataformas, van a poder encontrar nuestra información, incluso nuestra aplicación de mensajería podrían ver nuestra foto de perfil, nuestras publicaciones, en qué momento nos conectamos, nuestros estados, como les llamamos en algunos lados, y esto nos hace más vulnerables, ya que con una foto de perfil podemos llegar a ser víctimas de suplantación. Ahora, también es un hecho que, por ejemplo, aparecen luego mensajes de que hiciste una compra en determinado lugar con determinada tarjeta que no, ni hiciste la compra, ni tienes esa tarjeta de ese banco. ¿Esa es otra modalidad de fraude? Sí, eso es lo que también les llega a pasar a las personas adultas, mayores, de que lleguen a ser víctimas, porque piensan, ok, no sabemos en qué momento, no sé si le di clic en alguna página y el desconocimiento me lleva, regreso la llamada y sigo paso a paso, ¿no? Sin saber que es una página de fraude o es un call center de fraude. ¿Ahí qué hay que hacer cuando uno recibe ese tipo de mensajes? Cuando nosotros recibimos ese tipo de mensajes, porque la mayoría son a través de SMS o a través de la aplicación de mensajería, si tenemos el vínculo con la empresa, con la institución o con el banco, hay que acercarnos de manera física para pedir una aclaración. Si no tenemos nada que ver con esa institución, debemos de bloquear, debemos de reportar y no debemos de contestar ni agregar a nuestra lista de contactos, no compartir contenido, no preguntarle quién eres, por qué me mandas este mensaje, de qué cuenta o a qué banco te refieres. Si no tenemos nada que ver, no hay que crear este canal de comunicación. Y yo entiendo que a veces es un poco tedioso el descubrir el mundo tecnológico, sin embargo, el revisar notas, el escuchar noticias, el ver los medios de comunicación, el visitar la página oficial de la Secretaría nos puede dar una apertura de lo que está sucediendo. Bueno, constantemente se emiten alertas preventivas de conocimiento sobre los modos operandi que están circulando, las tendencias, por ejemplo, cuando va a ser el Día de las Madres, las vacaciones de verano, temporada navideña, el incidente cibernético va cambiando de nombre y va buscando las posibles víctimas. Entonces, si nosotros estamos a la expectativa de lo que están publicando, están compartiendo nuestra institución y otras instituciones también, pues estamos pendientes y estamos disminuyendo la vulnerabilidad de que seamos víctimas. ¿Qué hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en especial la Policía Cibernética, para apoyar y ayudar a las personas? Ok, les voy a contar un poco de lo que hacemos nuestro día a día. La Policía Cibernética pertenece a un comité nacional, trabaja en conjunto con las otras policías cibernéticas. Aunque no somos la única policía cibernética en la Ciudad de México, pues tenemos una alta demanda de trabajo. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realiza el monitoreo y patrullaje las 24 horas, los 365 días del año. Constantemente los compañeros están visualizando el contenido que sea no apto para las personas y que nos pueda poner en riesgo. Solicitan la baja de estas páginas, de estos enlaces, para que las personas no tengan el acercamiento. También se realiza la atención ciudadana a través del correo electrónico y a través de la línea telefónica. No recibimos denuncias, se realizan los reportes. Nosotros, cuando ya tenemos el reporte, se les brinda la atención y la asesoría o el acompañamiento. Si hay un caso en el que las personas ya fueron víctimas de algún delito cibernético o un incidente cibernético, se les invita, se les sugiere a que realicen la denuncia de manera formal ante el Ministerio Público o ante la Fiscalía. Ellos, a su vez, cuando se tiene que colaborar con nosotros, con Policía Cibernética, ya sea esta o las demás, a través de un oficio solicitan la parte de trabajo colaborativa, pero lo hacen de manera interinstitucional. Sin embargo, pues se le brinda toda la información referente que está solicitando el ciudadano. Es muy importante tener de conocimiento pues que existe una policía cibernética, porque a veces pensamos que los policías no hacen nada, o solamente tenemos el concepto de los policías que están dando vialidad o los compañeros que están dando el patrullaje dentro del perímetro donde vivimos o donde trabajamos. Habemos diversidad de policías que tenemos diferentes funciones, pero dentro de la policía cibernética, la atención ciudadana, el monitoreo que involucra el patrullaje y la prevención son puntos muy importantes. Ahora, la prevención en este tema tan importante, ¿cuáles son, si nos puedes nuevamente tocar los puntos importantes, lo que tenemos que tener en mente quienes estamos conectados al internet?
Internet. Nosotros realizamos pláticas, o más bien llevamos a cabo la difusión de información mediante pláticas informativas, valga la redundancia. Vamos a todas las poblaciones. El sector que más nos consume, por así decirlo, es el escolar, el educativo. Damos pláticas desde nivel básico, involucrando kinder, preescolar, hasta nivel superior. También trabajamos con empresas y población vulnerable como los adultos mayores a través de parques, de mercados, de centros de casas hogar o centros como el Pilares. Estamos trabajando en conjunto con tal de crear una red de apoyo, una red de información que ayude a disminuir. Yo sé que esta es una visión muy amplia, pero tenemos la esperanza de que, aunque cada una persona tenga el conocimiento de que existen los incidentes cibernéticos, de que nos puede pasar algo a través del mundo virtual, de que se puede denunciar, de que se puede hacer un seguimiento, de que se puede encontrar a la persona responsable, pues es cambiar o concientizar a las personas. ¿Estamos psicoeducando o estamos trabajando por un bien común? Así es. Ahora, me gustaría preguntarte aquí entre dos, Fátima Colín, tú como suboficial de la Policía Cibernética, ¿a ti qué te preocupa personalmente cuando recibes alguna denuncia, alguna llamada o sobre algún incidente? ¿Qué te preocupa sobre el mundo virtual? A mí me preocupa que a veces tenemos el desconocimiento y que minimizamos mucho los riesgos, pensando que desde mi casa estoy abriendo un perfil en alguna red social y que no estoy llevando a cabo medidas de higiene, como tener mi información al público, pensar en que mi información no le va a pasar nada, pensar que los adolescentes, nuestro día a día, siempre trabajamos con adolescentes o con niñas y niños, y pensar que ellos piensan en que no hay riesgos, porque no están viendo al cibercriminal como si se subieran al transporte público, te pidieran tus pertenencias y estuvieras viendo a la persona que va a cometer el delito. En el mundo virtual, a mí en lo particular, me preocupa que sigamos pensando que no pasa nada. Eso es importante, sobre todo normalizando también la situación. De los casos que has conocido, ¿cuál te ha impactado a manera personal? Pues en las escuelas mi trabajo es más con trabajar con pequeños, niñas, niños y adolescentes, también con adultos que desconocen como la verificación en 2 pasos, que desconocen que hay filtros de seguridad, que desconocen o que siempre responsabilizan a las plataformas, a las aplicaciones, cuando ellos nos están dando por default términos y condiciones y nos están diciendo si aceptas, no aceptas, lo quieres, no lo quieres. Y me preocupa que conforme va pasando el tiempo dejamos de tener ese hábito de la lectura o de esas responsabilidades o esos valores dentro del mundo virtual. A veces también los chicos pues llegan a decir, a crear memes, a crear stickers, a subir contenido a páginas en donde no solamente lo ve una persona, en donde lo ven millones de personas, y que el objetivo mío o el objetivo de la persona que publica el contenido no es el mismo objetivo de las personas que lo van a visualizar, y que pueden tener otras consecuencias, otros resultados, por así decirlo. Yo subo un meme, estoy en mi plática feliz, la persona que lo ve está viendo a una policía que está mal sentada, está viendo a una policía que a lo mejor parpadeó más y ya hizo el sticker. Y entonces sabemos que somos seres biopsicosociales y que todo influye en nuestro actuar, nuestra autoestima, nuestras emociones. Eso es lo que a mí me mueve, que los adolescentes a veces minimizan como esas características o consecuencias por moda, por tendencia, por querer ser populares. Claro, y además obviamente que todo eso tiene consecuencias, y lo importante es fortalecer, como bien dices, otro tipo de actividades. No nos podemos abstener del mundo virtual porque aquí ya estamos y quién sabe cuándo va a durar, pero sí enriquecernos como personas, como sociedad. ¿Estás de acuerdo, Fátima? Sí, estoy muy de acuerdo, porque pues sí hay que hacer uso del mundo virtual. Yo no le veo lo malo, pero hay que aprender a hacer buen uso de ello. No hay que desconocer, porque dicen los abogados que el desconocer las leyes no te exime de tus responsabilidades. Cuando llegue una situación en la que tengas que llevar un proceso penal por algo que tú pensaste que no pasaba nada, no puedes decirle al juez o a la persona que va a llevar tu proceso, es que así jugábamos, es que así nos llevábamos, es que no pasaba nada. Finalmente, Fátima Colín, me gustaría que nos dijeras a dónde puede hablar la persona que pudiera estar siendo objeto de un incidente o de algún delito vía internet. Los 365 días del año, los medios de contacto están abiertos. El número telefónico, que es el 55 52 42 51 00, extensión 5086, y el correo electrónico, que es policia.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx, y el correo electrónico para solicitar pláticas también lo vamos a compartir, que es prevención.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. Los 365 días estamos trabajando para, obviamente, disminuir la vulnerabilidad. Esperemos que así sea. Fátima Colín, suboficial de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado aquí entre dos. Muchas gracias. Aquí, entre dos.